Ya, entonces, como les decía, hoy día comenzamos con onda, van a ser 2 clases de 2 semanas de ondas, que como vamos bien en el tiempo, entonces decidimos hacerlo igual. A veces algunos semestres lo hemos cortado esto, pero vamos relativamente bien en la calendarización, así que lo vemos igual. Creo que vale la pena para ustedes revisar. Así que entonces van a ser 2 semanitas, la primera parte, lo que se llaman ondas propagativas, y vamos a explicar bien a qué me refiero, y la segunda parte de ondas estacionarias, que ambas tienen hartas aplicaciones como en la naturaleza, en la industria, algunas cosas, particularmente lo de esta semana. Entonces, por eso es que creo que es relevante que lo veamos y que lo sepan ustedes. Y les comento al tiro, pese a que en este nivel no se puede profundizar tanto en esta parte de ondas, porque la parte matemática uno rápidamente llega a cuestiones medias inmanejables, o más que inmanejables. Le puede sacar a tu jugo la ecuación fundamental de onda, pero después no puede hacer mucho más si es que no tienes hartas herramientas matemáticas. Como el objetivo ahora y usted no la tiene, no va a hacer un curso de todas las cuestiones matemáticas que necesitamos. Entonces va a ser como una especie de pincelada por estas cuestiones, que para que ustedes como que entiendan la noción de ondas, que sepan en qué situaciones, o sea, cómo se describen y en qué situaciones típicamente uno observa ondas, ¿sí? Así que es como de la unidad, yo diría, fácil del curso, porque o hacemos problemas que son en general bastante sencillos, diría yo, o nos saltamos al otro lado, que serían problemas muy difíciles que nunca los hacemos porque son bien difíciles en onda, ¿sí? Entonces, como que en general, para el nivel que podemos revisar, son sencillos, eso diría yo. Así que como que les conviene desde el punto de vista más práctico de ustedes de pasar el curso, que esté esta unidad, eso diría yo. Entonces, bueno, primero vamos a partir con decir qué son las... bueno, no sé si lo pongo por otro lado. Entonces, diría que qué son las ondas. Entonces, expliquemos qué son las ondas. ¿Por qué está? No sé por qué. Ya, filo. Espérame. No sé por qué está este circulito ahí. Se coló, parece. Ya, entonces, hasta ahora, lo que vimos toda la semana pasada y la anterior a esa, lo que habíamos revisado fue qué pasaba cuando tengo un número que se llama finito de grados de libertad. ¿Qué me refiero con un grado de libertad? Como con la capacidad de moverme en una dirección, en un sentido o en otro sentido, ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el movimiento oscilatorio típico de un resorte, tengo un solo grado de libertad, al menos el que considero yo, así que sería solo la vertical. Por eso uno dice, necesito un grado de libertad, o sea, tengo solo un grado de libertad porque eh, necesito solo una variable para describir el movimiento. O sea, tengo el tiempo por un lado, pero eso como que siempre lo tengo, obviamente, y aquí simplemente lo defino, por ejemplo, con la posición X respecto al borde, si ustedes quieren. ¿Sí? O otro ejemplo de un solo grado de libertad sería un péndulo. El péndulo, el péndulo clásico, el de toda la vida, uno dice, también tiene un grado de libertad, pese a que se mueve en dos direcciones. Uno dice, ¿cómo es que se mueve? Entonces, si se mueve en el plano, porque el péndulo hace así, ¿cierto? Hace así, y uno dice, pero se mueve en dos dimensiones, ¿tengo un grado de libertad? Sí, porque estoy obligado a que la punta está siempre como la distancia entre el vértice, por ejemplo, y donde está la masita, si tú dices la masita acá abajo, está fija. Así que al final, y ya lo hemos visto, ¿cierto? Sabemos que el péndulo solo lo describo mediante el ángulo θ que se mide respecto a la vertical. Necesito solo un parámetro. Y si conozco θ de t, entonces conozco automáticamente todo lo que hace en la partícula. Conozco su posición, su velocidad y su aceleración. Así que ese también es un caso de, pese a estar en dos dimensiones, tengo solo un grado de libertad. Bueno, cuando tengo poquitos grados de libertad, eh, entonces uno habla de movimiento oscilatorio. Pero ¿qué pasa ahora cuando tengo infinitos grados de libertad? Eso se refiere a ondas. Uno sabe que esta es una descripción, obviamente, infinito, infinito, en verdad, ¿cómo uno lo hace? O sea, matemáticamente son infinitos, pero uno cuando hace estas deducciones, o sea, ¿cómo maneja esto? Finalmente uno dice como que se habla de cuando tengo un movimiento oscilatorio en un continuo,
entonces son ondas. ¿A qué me refiero un continuo? Por ejemplo, si yo agarro una sábana y muevo la sábana y le empiezo a oscilar en un borde, por ejemplo, entonces ahí voy a generar ondas en la sábana. ¿Por qué? Porque considero la sábana como un continuo un continuo, o sea, como una hoja continua de material. Sí, pese a que uno dice, ah, pero tiene hoyitos, si pongo una lupa muy grande, hay tejido, ¿cierto? Y en verdad cada punto del espacio está teniendo un movimiento oscilatorio. Bueno, ese continuo es lo que, cuando tengo un continuo y tengo esas oscilaciones en ese continuo es lo que se llaman ondas. Por ejemplo, en este caso es fácil. Si yo le pego así ahora al ventanal que tengo acá, y le pego así como un combito, entonces uno sabe que va a quedar vibrando, ¿cierto? Entonces, voy a bajar un poquito esto porque si le pego un combo al ventanal, entonces el ventanal va a quedar vibrando y también entonces uno dice, hay ondas que se están propagando a través del material. En sólidos es mucho más fácil como de visualizar, pero el hecho de que yo esté hablando, por ejemplo, tengo mis cuerdas vocales que están vibrando y las vibraciones son las que se propagan, por ejemplo, estoy en el aire, ¿cierto? Entonces se propagan por el aire. Ahí son ondas que se están, es el aire el que está fluctuando. Unos no vamos a describir eso, las ondas en el aire, en un fluido, pero en verdad son ondas de presión. Es la presión la que está, como cantidad física, la que está fluctuando. Así como acá lo que tengo es la posición la que fluctúa, cuando tengo ondas, dependiendo de las características de las ondas, tengo distintas cantidades que pueden fluctuar. Entonces, yo podría tener, como les dije, en el caso del sonido, sonidos son ondas, es la presión la que está fluctuando, esa es la cantidad física, y la densidad un poco también, pero esencialmente uno entiende como la presión. La presión es la que está fluctuando. Si yo considero, eh, no sé, por ejemplo, el vidrio que les dije que está vibrando, en ese caso también es la posición la que está vibrando, ¿sí? Si yo considero ondas electromagnéticas, que es lo que está vibrando, ustedes no saben muy bien todavía qué es lo que es, pero lo que está vibrando es el campo eléctrico y el campo magnético. Ahí son dos cantidades físicas las que están oscilando todo el tiempo y que se propagan. Vamos a ver que se propagan con cierta velocidad, por eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Entonces hay un montón de ejemplos en la naturaleza, están presentes las ondas en todos lados, a nuestro alrededor. Entonces, una característica importante, y por eso también tiene una alta utilidad en la ingeniería, es que tengo la capacidad de transportar energía o momentum. Momentum también tiene que ver con la masa. Por ejemplo, si tengo una onda en el agua, entonces puedo transportar energía, que es lo que nos sirve para, o sea, no necesariamente tiene que ser como ondas, pero puede ser como ondas que una central hidroeléctrica, por ejemplo, a partir del movimiento del agua, ¿cierto? Transporto energía y lo convierto a su vez mediante algún mecanismo complejo, lo convierto en energía eléctrica. Entonces, tiene un montón, la energía, no sé, cuando se propaga una onda electromagnética, o sea, la luz lo que está transportando es energía, el hecho de que tengamos internet, electricidad, qué sé yo, es porque tengo la capacidad de transportar energía en sus distintas formas. Entonces, son muy útiles las ondas nuestro día a día y sin darnos cuenta. Lo más evidente, como les mencionaba recién, es el sonido, si no, no podríamos hablar, ¿cierto? Entonces, en la naturaleza están presentes en infinitos realmente sistemas, están presentes en el océano, ¿cierto? Uno sabe que hay olas en el océano, esas son ondas. Si es que tengo, por ejemplo, aquí hay una foto bien bonita que cuando tengo así un experimento muy sencillo, tengo... No fui para atrás, no fui para atrás. Si tengo un experimento muy sencillo y eh, tengo un pozo de agua así muy quietito como una piscina y de repente le dejo caer una gota, entonces el impacto de la gota sobre la superficie del agua genera estas olitas, así que tienen cierta estructura, si se fijan, aquí al tiro uno nota inmediatamente que esta tiene una estructura circular, ¿cierto? Viene dada por la simetría del impacto, por la simetría de las olas que generó, y además noten que no sé si ustedes ven bien mi cursor acá o no, no lo puedo proyectar esto con el tablet, lo intenté recién y no pude. Eh, Uno nota aquí inmediatamente que, fíjense que aquí si voy midiendo así como a medida que me voy moviendo con el cursor, voy viendo si
en la superficie del agua está arriba o abajo. Fíjense que aquí está abajo, aquí está arriba, pues abajo, arriba, ahí hace algo un poco raro, pero nuevamente baja, arriba, sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿cierto? Tengo esta estructura oscilatoria. Y eso, y además hay una cuestión que puedo notar aquí al tiro de esta foto, es que hay una distancia más o menos bien definida acá en la distancia entre los pics que tengo, ¿sí? Entre las zonas que están en altura, ¿sí? Uno nota acá al tiro que hay cierta distancia, ¿sí? Entonces, eso tiene una definición bien concreta y es una propiedad bien específica de las ondas. Otro ejemplo, como les decía acá hace un rato, son las ondas electromagnéticas, que lo que tengo acá, si esta es la fuente, dice, y esta es la dirección de propagación. Entonces, si yo tengo una onda electromagnética que se propaga desde acá hasta acá, entonces tengo un campo eléctrico, o sea, perdón, el verde el campo eléctrico y el morado el campo magnético que están oscilando todo el tiempo. Fíjense que si fijo lo que hace aquí, esto es esencialmente el movimiento que habíamos descrito como de movimiento armónico simple, ¿cierto? Entonces, esencialmente es como que tuviese esto tanto en el campo magnético como en el campo eléctrico, ¿sí? Otro ejemplo, obviamente, uno de los más, perdón, chiquillos, uno de los más conocidos son las ondas sísmicas, ¿cierto? Tengo en algún punto al interior de la corteza terrestre, hay alguna dislocación, no sé, algún movimiento en el sólido, si lo modelo esto como un sólido, de repente entonces hay este movimiento, ese movimiento abrupto genera energía violentamente y se empiezan a propagar estas ondas en el medio. ¿Cuál es el medio acá? El sólido, básicamente, ¿cierto? Entonces son ondas que se empiezan a propagar en un sólido. Y por último acá lo que tengo son unas simulaciones en un fluido, las que conocidas son unas ondas un poquito más raras que estas que están acá, que son las que se llaman ondas de Faraday. No sé si la habías mencionado, la había escuchado usted alguna vez. Son ondas que ocurren cuando, digamos, tengo un contenedor, por ejemplo, con agua, y lo empiezo a vibrar verticalmente. Si le empiezo como que a pegar así con cierta regularidad, eh, si lo escojo en un rango de frecuencias como razonable, se observan este tipo de estructuras en la superficie del agua. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna como cafetera en su casa, cuando uno a veces, bueno, enciende la cafetera, estas de cápsula, o incluso las que calientan también, a veces también tienden a vibrar, como por el funcionamiento propio de la cafetera. Eh, el tanque de agua, al estar vibrando, si uno nota así como observa con detención, a veces se pueden generar este tipo de patrón, ¿sí? Eh, entonces son bien conocidas este tipo de estructuras, así que, como les decía, en agua, aquí puse en agua esencialmente, y campo magnético y en sólidos, pero existen otro tipo de ondas también en sistemas más complejos, por supuesto. Aquí tengo otro, eh, simulación numérica, que lo que viene es para mostrar así qué pasa cuando tengo un frente de agua, así como imagínense que esto fuera un río o una canaleta, donde viene un frente de agua, viene una olita y se enfrenta con un obstáculo, que es este objeto negro que se alcanza a distinguir acá. Imagínense que esto representa una roca, no sé, un cilindro, un pilar de algo que quedó ahí, que está incrustado en el lecho del río, y vemos entonces cómo se propaga, por ejemplo, esta onda. Fíjense lo que empieza a ocurrir, dependiendo de la velocidad se empiezan a tener este tipo de estructuras. Y fíjense, nuevamente es bien oscilatorio esta cuestión, pues miren, es bien bonito lo que pasa al comienzo, y después miren todo lo que pasa. Los colores representan la presión del fluido en las distintas zonas. Entonces, fíjense la estructura, que es bien bonita, la que se empieza a generar, y claramente es una cuestión periódica. Yo puedo ver que es, mire, azul, 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 rojo, 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 y hay una distancia bien característica entre esos pics. Entonces, nuevamente, yo puedo distinguir, digo, acá tengo un tipo de onda o de algo oscilatorio, ¿cierto? Hay una frecuencia típica ahí, hay lo que vamos a llamar después, longitud. Aquí esto es bien largo el video, parece. Hay una longitud característica. Este otro ejemplo de un barquito, también son simulaciones,
que se está desplazando en el océano. Y fíjense que, ¿qué es lo que empieza a ocurrir cuando se empieza a desplazar? Esto se empieza a desplazar obviamente aquí hacia en diagonal hacia abajo, y nuevamente uno lo ha visto también cuando va a la playa y hay tipos que andan en las lanchas, en estas motos de agua, uno ve que generan este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces aquí nuevamente noten que hay esta estructura oscilatoria, digamos, en esta estructura es del tipo oscilatorio. ¿Por qué? Porque puedo ver que aquí, miren, rojo, 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 y hay distancias bien definidas entre estos pics. No son aleatorias, no salen porque sí, dependen de las características de, esencialmente, del medio donde yo me estoy propagando, ¿sí? Va a depender en este caso, puede depender de la densidad del agua, de la viscosidad, de un montón de otros factores, ¿sí? Entonces, estos son problemas más complicados, pero fíjense que las estructuras y estas cosas, algunas cosas características se empiezan a repetir. Y por último, que este quizás es el más bonito, que es una, más que simulación, como de alguna forma una reconstrucción del famoso tsunami de Sumatra, el que hubo en Indonesia, Sumatra, toda esa zona, en el sudeste asiático en el 2004. Le murieron como 300.000 personas, fue así realmente catastrófico. Entonces, fíjense esto que se ve como Tetris, eh, es porque es por el tipo de simulación que es, como que esto se va a empezar a definir a medida que las olas vayan llegando a la costa, ¿sí? Para hacerlo más óptimo, así está como escrito el código computacional. Aquí está bien definido, pero aquí lejos es como que poco importa. Pero a medida que, cuando yo le dé play, a medida que se empiece a propagar este tsunami, entonces se va a ir definiendo poco a poco, ¿sí? Y fíjense que cuando, les cuento antes porque es relativamente rápida la simulación, a medida que se empiezan a propagar la onda y llegan a la costa, esto si no me equivoco es India, llegan a la costa, fíjense que van a ver cosas como reflexión de onda, refracción de onda, todas esas cosas que uno ha escuchado alguna vez que dice, ah, pero llegó aquí a la costa y después rebotó. Entonces fíjense estas cosas que primero son como bien esféricas, ¿cierto? Circulares, y ahí se devuelven, ¿ven? Ahí están las olas que se devuelven. Sí, es en Madagascar, si no me equivoco. Sí, me voy a poner de nuevo. Entonces son como, fíjense, toda la estructura circular que se ve, ahí se ve súper evidente. Ahí está como el punto el origen de la fuente de energía, y esencialmente todos esos como arcos son puras circunferencias esencialmente, ¿sí? Por la forma en que se está propagando, todavía es como que no estuvieran interactuando todavía esas olas. Y después, ahí queda la embarrada, ¿cierto? Ahí ya chocan para todos lados, ¿cierto? Y empiezan a mezclarse las olas, ¿sí? ¿Se entendió, chiquillo, o no? O sea, son puros ejemplos como que existen en la naturaleza, eh, y por eso es que le mencionaba, es importante entender estas cosas porque están alrededor de nosotros, pues, y eventualmente se podrían enfrentar a estas cosas, es como parte de casi conocimiento general de un ingeniero, saber qué son las ondas y su descripción al menos, más o menos básica. Ya, entonces ahora vamos a ir aterrizando un poquito. Qué desesperante, no parar de bostezar. En, en algunas situaciones de cómo se caracteriza el audio. Entonces, como va a ir estableciendo un poquito el lenguaje, ¿no? Entonces, existen las que se llaman ondas transversas o transversales, y son aquellas ondas que se caracterizan por lo siguiente. Fíjense que acá lo que tengo es como este resorte, el cual estoy moviendo, digamos, para arriba y para abajo. Entonces, si uno se lo imagina, esto dice, cuando muevo esto para arriba y para abajo, lo que va a ocurrir es que la eh, dirección de propagación de una onda, uno sabe que si todos hemos jugado con estas cuestiones, ¿cierto? Con un resortito de estos largos que venden en la feria, que lo tengo acá de hecho, eh, si uno mueve para arriba y para abajo, la dirección de propagación va a ser igual de izquierda a derecha. Entonces uno dice, la dirección está de izquierda a derecha, pero el movimiento local que tengo es para arriba y para abajo. Entonces tengo que la dirección de propagación es hacia la derecha, pero
si me preocupo por cada uno de estos puntos, por ejemplo, esa partícula así concreta, ese punto en particular del resorte, ¿qué movimiento sigue? Este punto donde justo donde tengo el cursor, lo que hace va a subir, va a bajar. O sea, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Cada uno de esos puntos sube y baja. Todo esto hace lo mismo. Suben y bajan, suben y bajan. Pero aún así, pese a que todos los puntos yo veo que solo suben y bajan, la dirección de propagación de la onda es de izquierda a derecha. Entonces, ese tipo de ondas donde la dirección de propagación es perpendicular al movimiento propio de cada uno del medio, entonces son las que se llaman ondas transversales. Por otro lado, existen las ondas longitudinales, que son donde nuevamente aquí la dirección de propagación también es de izquierda a derecha, pero el movimiento de cada una de las partículas del medio también es de izquierda a derecha. Así, cada uno de estos puntos perdón, se mueve de izquierda a derecha y la dirección de propagación es de izquierda a derecha. Así que en ese caso son paralelas. Y aquí tengo el juguete de mi hijo. No sé si se va a alcanzar a ver. No sé, esencialmente lo que tengo es así, por cierto. En un caso, fíjense que mi mano se ve bien. ¿Eh? La subo y la bajo, la subo y la bajo. Esta mano, la del reloj, está quieta. Entonces, subo y bajo, subo y bajo. Entonces puedo ver que, fíjense que la onda la genero como desde mi mano, desde la mano que se está moviendo, hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces la onda se propaga para allá, pero cada punto, a ver si es que lo puedo decir. ¿Ven? Es difícil hacerlo cuando está tan corto. Esto funciona mejor cuando está fijo, dos personas, uno al lado del otro. Y el otro caso, por ejemplo, el caso de la onda longitudinal, ese es más fácil de hacer para mí, porque lo que hago, por ejemplo, ahora está todo quieto, y empiezo, si le pego un empujoncito, así, ahí está todo quieto, más o menos quieto, y lo hago así. ¿Ven? Se empieza a mover así. Entonces ahí están en la misma dirección. La onda se mueve así y cada una de las partículas se mueve también de izquierda a derecha en mi mano, mientras que el otro movimiento es distinto. ¿Sí? Entonces, esas son las dos tipos de ondas que uno puede generar. ¿Sí? Aquí se ve bien poco, ahí dice onda P, y aquí dice onda S, y son para representar esencialmente lo mismo que les decía. Aquí se ven, fíjense, hay zonas, no sé si alcanzan a ver ustedes, pero hay zonas como más oscuras, más claras, más oscura, más clara. Entonces es una onda de compresión la que se propaga. Aquí son como fotos en el tiempo. T igual 0, T igual 1, T igual 2, T igual 3. Entonces veo que la onda se propaga de izquierda a derecha. Ahí ese montoncito oscuro que está más aquí se mueve acá y después para acá. ¿Sí? Entonces la dirección de propagación es de izquierda a derecha y en este caso el movimiento también sería de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces la onda es una onda de compresión, sería esencialmente como una onda de sonido. Mientras que este tipo de onda pasa al revés, por cierto. O sea, en el sentido, nuevamente me muevo de izquierda a derecha, ahí es más fácil de ver visualmente, gráficamente, pero cada una de las partículas del medio sube y baja. Fíjense, ahí están todas quietas, en un instante posterior, estas bajaron, estas subieron. Así como que suben, bajan, pero la onda venía para el otro lado. Entonces, y esas se llaman ondas P y onda S, esto viene del lenguaje que ocupan los geofísicos, los geólogos, para describir las ondas, la onda sísmica. ¿Sí? La primera que nos llega en la onda P, cuando hay un temblor, se generan estas primero, estas son las que viajan más rápido, no tienen por qué tener la misma velocidad la onda P con la onda S en el medio, entonces en un temblor llega primero la onda P, luego de unos segundos llega la onda S y después llegan otras ondas que son las combinaciones de estas cuestiones y tienen nombres más raros que los que les gusta la área de la geofísica podrían estudiar. Se llaman ondas de Love y bueno, o sea, hay otras ondas también. Sí. ¿Hay preguntas hasta acá, chiquillos, no? ¿No? Ya. No, Otra profe. cosa que quiero rescatar de acá de estas fotitos es lo que se llama la longitud de onda. Esto está en inglés, pero wavelength significa longitud de onda, que va a ser una definición que vamos a dar así como bien precisa después. Pero esencialmente es la distancia que hay entre dos peaks consecutivos, ¿sí? en una onda. ¿Sí? Fíjense que esto está en el espacio, así que longitud de onda quiere decir es una cantidad que se mide en, digamos,
centímetros, metros, kilómetros, lo que sea, pero es una distancia. Longitud de onda es una distancia, y es la distancia que hay, así la distancia física que hay entre dos pics consecutivos. Es justamente lo que les decía, en todas estas figuritas que tenía como por acá, no, más atrás, la distancia entre ese pic y ese pic y ese pic, uno ve que más o menos es siempre la misma. Entonces ahí tengo una longitud característica. Acá también puedo tener en este caso esa simulación. Fíjense esto aquí, no sé qué dice, será metro, ¿cierto? Son metros. La distancia, ahí tengo distancia, es súper definida entre los pics y los valles. Fíjense que es pic, y están todas más o menos a la misma distancia. Tengo una distancia característica. Acá también tengo distancias características. Siempre que tengo ondas, tengo distancias características. Aquí igual, fíjense que una foto cualquiera, estos se mueven, logro cierta distancia típica entre cuando tengo ondas. Esa distancia es la que se llama longitud de onda. ¿Sí? Así que, y eso se puede definir para cualquier tipo de onda, aquí en este caso ya sea para la onda transversa, como para la onda longitudinal. Aquí es un poquito más difícil de ver, pero también fíjense que aquí esta es una zona de máxima compresión y esta es otra zona de máxima compresión. Así que entre compresiones máximas también puedo definir, o entre expansiones máximas, es lo mismo. En este caso está más estirado el resorte, más estirado, entonces también de todas formas puedo definir una longitud de onda. ¿Sí? Como dije, vamos a ver más adelante que esto depende de las propiedades del material, ¿sí? Del medio donde yo esté propagando mi onda. Eso me lo voy a saltar un poco, después voy a volver, eso sí, pero me voy a saltar esa deducción. Que quiero mostrar ahora, aterrizar esto aún más, pero esto lo prefiero proyectar en mi tablet, porque así puedo ir escribiendo encima. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, ya les dije que existen todo este tipo de fenómenos ondulatorios que se presentan en diversos medios. Entonces, lo vamos a aterrizar en uno súper simple donde sí se puede trabajar como que relativamente bien. Entonces, lo que vamos a describir van a ser ondas en una cuerda, ¿sí? Entonces, esencialmente es como que, imagínense que esto fuera una cuerda. Entonces, si yo tengo una cuerda y yo le hago cierto movimiento, esto se va a empezar a oscilar. Si esto fuera una cuerda, fuera un resorte que es un poquito más complicado, pero si fuera una cuerda, lo puedo describir, ¿cierto? Esencialmente piensen en la cuerda de una guitarra, de un instrumento musical que tiene cierta tensión. Eso es una cosa importante. Voy a suponer entonces que eh, tengo una cuerda que está fija por ahora, así como para la descripción que quiero hacer. Voy a suponer que tengo una cuerda fija y entonces yo le doy cierta perturbación y la onda, el medio, en este caso la cuerda, va a empezar a oscilar. Entonces lo que quiero encontrar es una ecuación que me describa ese movimiento oscilatorio. Para allá apunto. Entonces para eso agarremos una sección de una cuerda. Esto no es la cuerda completa. La cuerda completa puede ser así a lo mejor. ¿Ya? Así. De aquí está una parte del extremo y acá, aquí está una parte del extremo y aquí está el otro extremo, ¿sí? Y yo voy a agarrar entonces una sección intermedia para describir entonces qué hace este pequeño pedacito de cuerda que tiene un largo delta X, ¿sí? Entonces si agarro un trozo de una cuerda, el cual tiene un tramo delta X, está definido por los extremos A y B, entonces, y voy a suponer además que esto lo puedo describir, o sea, tiene la pendiente, la tangente por acá, describe un ángulo θ1 respecto al horizontal, y por el otro lado describe un ángulo θ2 respecto al horizontal. O sea, tiene cierta inclinación en un extremo y en el otro. Y no tienen por qué ser la misma, por supuesto, así como a priori. No tienen por qué ser la misma, ¿sí? Entonces, así es como es la definición que voy a hacer. Entonces, tengo los extremos, voy a agarrar un trozo de cuerda de cierto largo, delta X, que voy a pensar que es un trozo de cuerda chiquitito. Tengo estas definiciones de estos ángulos que van a ser la pendiente con la que, o sea, la inclinación, que me define la inclinación respecto a la horizontal, ¿cierto? ¿Y qué más?
Y voy a decir además, así en el cuanto al gráfico, de que por un lado de la cuerda tengo una tensión T2 y por el otro lado de la cuerda tengo una tensión T1, ¿sí? O sea que dice fuerza T2 o fuerza tensión T2 y fuerza tensión T1. Yo no hice el mono de nuevo, voy a ocupar la notación de acá, ¿no? Ya, ¿se entiende entonces? Entonces, y vamos a ver lo siguiente. Entonces, si yo tengo una cuerda que está así, este es el tramo general, ¿cierto? Tengo ese pedacito y tengo una cuerda que hace así, no sé, y está oscilando. Entonces, si tomo este pedazo, entonces digo, pero esto, la cuerda, si tengo una onda la cuerda está así como de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, lo que voy a tener es que cada pedazo de la cuerda, en verdad, no se mueve, este pedazo que está acá no se mueve para la derecha ni se mueve para la izquierda. Por lo tanto, puedo decir que la sumatoria de fuerzas para ese pedacito de cuerda que estoy considerando es cero, su aceleración es cero a lo largo del eje X. Esto ya sabemos, lo puedo considerar como que si tiene un delta X, entonces obviamente esto tiene una masa asociada, ¿por cierto? Entonces, este pedacito de masa de cuerda, lo que voy a suponer es que no se mueve para la izquierda ni para la derecha, y por lo tanto, eh, lo que voy a tener es que sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, veamos ahora con esa suposición de que la sumatoria de fuerzas es cero, veamos qué es lo que ocurre con las fuerzas que ya pusimos, ¿cierto? Dijimos que tengo una tensión T2 que va para allá, una tensión T1 que va para acá. Así que si descompongo a lo largo del eje X, entonces tengo T por coseno, va a ser esa descomposición para allá, y T por coseno, en este caso para el otro lado. Entonces me va a quedar T2 coseno T2, que sería ese componente, ¿cierto? Y T1 coseno teta 1 sería la que va para el otro lado y es negativa, ¿cierto? En ese sistema de referencia, que si yo lo hago así, X e Y, ¿sí? Entonces de aquí puedo concluir de que si es que además, esta es una suposición que es relativamente fuerte, si además tengo lo siguiente, que si estoy considerando nuevamente, recuerden que todas estas cuestiones, para hacerlo más manejable todavía, funcionan con suposiciones de ángulos pequeñitos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando para el péndulo dijimos vamos a hacer la aproximación de pequeñas oscilaciones y vamos a suponer de que ese ángulo teta es pequeño, de tal forma que seno de teta lo puedo aproximar como teta, ¿cierto? Y coseno de teta se aproxima básicamente a 1. Entonces, aquí nuevamente voy a considerar de que la inclinación de este pedacito de cuerda que estoy haciendo es pequeña, ¿sí? Si estos ángulos son pequeños, entonces puedo hacer esa aproximación matemática que ya habíamos revisado el otro día, ¿cierto? Como les dije, seno de teta 1 lo puedo aproximar como teta 1 y que seno teta 2 lo puedo aproximar como teta 2 y lo mismo ahora para el coseno se aproximan derechamente a 1. Son tan chicos los ángulos que voy a considerar que los puedo aproximar como que el coseno es efectivamente 1. ¿Sí? Otra forma de ver esto de qué quiere decir ángulos pequeños, no quiere decir que en general no puede tener una gran pendiente, sino que para efectos de la demostración que voy a hacer acá, eh, eh, no voy a considerar un pedazo, si este es mi pedazo de cuerda, si este es mi pedazo de cuerda, que esté muy así como curvo, muy torcido, no. ¿Sí? Voy a considerar que está un poquito torcido, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir de alguna forma. ¿Sí? Así que si ocupo estas aproximaciones que están acá, digo, entonces si coseno teta 1 lo aproximo como 1, coseno teta 2 lo aproximo como 1, entonces puedo concluir reemplazando eso que las tensiones son iguales, porque esa fuerza tensión T2 y esa fuerza tensión T1 son iguales. Y eso voy a llamar T. Así que el hecho de que haga esta aproximación me sirve también para concluir de que la tensión por la derecha es la misma que la tensión por la izquierda. ¿Sí? Porque estoy asumiendo que los ángulos son pequeñitos. Así que en primera aproximación, las tensiones esas son iguales y eso es lo que voy a llamar la fuerza T. Así que, ¿qué pasa ahora para la sumatoria de fuerzas? Ahora ya hicimos sumatoria de fuerza en X, ahora hagamos sumatoria de fuerza en Y. Entonces aquí nuevamente tengo ahora la componente que me sirve es esa componente y esa otra componente, ¿cierto? Ese se descompone en uno para la derecha y en otro para arriba, ¿cierto? Entonces aquí, eso, ¿cierto? Esa se descompone en una fuerza para la derecha, que ya la que consideramos, más esa fuerza hacia arriba.
¿Cuánto vale esa? Si ese ángulo lo conozco porque es el ángulo θ2, que es el que me está mostrando acá, entonces va a ser ahora T2 por seno de θ positivo, y esta otra va a ser T1, o sea, perdón, T, pues ya dijimos que la tensión era la misma a la izquierda y a la derecha, por seno de θ1 hacia abajo, ¿cierto? Entonces, por eso esta es positiva y esta es negativa. Ahora viene otra aproximación. Si es que yo estoy en esta aproximación nuevamente de ángulos pequeños, puedo decir perfectamente de lo siguiente. ¿Cuánto vale? Recuerden, tangente de θ. ¿Cuánto valdría tangente de θ1? Tangente de θ1 por definición es seno de θ1 partido por coseno de θ1. Pero si estoy en la aproximación de ángulos pequeños, fíjense que coseno de θ1 acabamos de decir que es 1. Así que esto implica que para ángulos pequeños puedo aproximar que tangente de θ1 es aproximadamente seno de θ1, ¿sí? Nuevamente, insisto, el hecho que esté con ángulos pequeños y que tenga esta aproximación, entonces puedo concluir eso. Así que ahora, y esto tiene una ventaja, porque eso no lo hago porque sí, por cierto. Vamos a ver la próxima diapositiva cuál es la ventaja. Entonces lo que estoy diciendo es que seno θ2 lo puedo aproximar por tangente θ2 y que seno θ1 lo puedo aproximar por tangente θ1. Como dije, esa aproximación viene de acá. Primero de la definición de tangente, que es seno partido en coseno, y de usar de que coseno θ1 lo aproximo por 1. Así que es como si dividiera por 1. Si divido por 1, entonces me queda simplemente el seno. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Fíjense ¿a qué representa tangente de θ2 y tangente de θ1? Entonces, antes de, quizás debería mostrarle otra cosa. Entonces, lo que estamos haciendo en esta parte es la siguiente. No me funciona. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tengo, digamos, mi cuerda, la cual está oscilando, tiene una perturbación, y yo lo que estoy haciendo es lo siguiente. Lo que estamos haciendo es esto. Es decir, me voy a dar un sistema de referencia, así. Así. De hecho, para que sea más simple el grafiquito, va a ser así nomás, hasta ahí. Entonces, en mi sistema de referencia que vaya a estar para allá voy a medir X y para allá voy a medir Y. Y lo que yo quiero hacer en toda esta representación, en toda esta descripción, es decir, quiero encontrar la ecuación de la cuerda. O sea, perdón, más que la ecuación de la cuerda. Quiero describir la cuerda. Esta es mi cuerda, ¿cierto? Esta línea roja que dibujé. Y la quiero describir en algún sistema de referencia, que es el que me estoy dando acá, ¿cierto? Me lo doy en algún extremo, en uno de los dos extremos. Entonces me doy el sistema de referencia cuyo origen está en uno de los extremos y quiero quiero describir la cuerda. ¿Cómo describiríamos la ecuación de la cuerda? ¿Qué representa esto? Fíjense que está en el plano Y y X, ¿cierto? Es el plano YX donde yo estoy dibujando, o aquí, ¿cierto? Es el plano donde yo estoy dibujando. Así que, en esta foto en particular, o sea, ¿cómo describirían ustedes? ¿Qué quiere decir describir completamente para este instante en particular? ¿Qué quiere decir describir completamente la cuerda? ¿Que conozco qué cosa? Así desde el punto de vista de funciones. ¿Alguien me podría decir o no? Desde el punto de vista de funciones. ¿Qué quiere decir que que describa la cuerda tal cual la estoy mostrando acá? Que conozco qué cosa. Esta es una función, por cierto. Entonces, Es como un coseno.
O sea, claro, así como a simple vista diría, esto es como un coseno, o como un seno, o como una cosa, a lo mejor una combinación de esas cuestiones, ¿cierto? Pero así en términos un poquito más generales, lo que yo quiero es encontrar que esta ecuación se describe, yo podría decir y igual y de x, ¿cierto? O sea, si yo conozco esta función y de x, ¿cierto? Quiere decir que para este instante de tiempo en particular, donde yo como que saqué la foto de la cuerda, entonces conozco completamente la posición, ¿cierto? Eso es lo que quiero encontrar. Pero obviamente, para otro instante de tiempo, aquí voy a hacer lo siguiente, para otro instante de tiempo, la misma cuerda, a lo mejor la misma cuerda va a estar haciendo eso. Y es la misma cuerda. Y X. Entonces puedo decir a lo mejor en un instante T1 es esa foto, en un instante T2 es esa foto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo como que hago pues, convivir estas dos, es lo que estoy diciendo? Que en verdad esta función y de X también depende del tiempo, po. No solamente depende de la posición, o sea, dicho de otra forma, para este instante de tiempo, T1, por ejemplo, por ponerle un nombre, entonces me está diciendo, si yo conozco, o sea, para ese X dado, entonces voy a tener un Y dado, ¿cierto? Que van a ser S. Entonces, ese punto va a tener coordenadas X, Y, ¿cierto? Y ese Y, como dije yo, obviamente va a depender de la posición de X, ¿cierto? Porque ese punto que agarre por acá va a tener otro X y también va a tener otro Y, ¿cierto? Entonces, esta función va a estar descrita por, o sea, la cuerda va a estar descrita por esta función. Pero esto, lo que acabo de hacer acá, ¿cierto? Es válido para ST1. Para ST2, en verdad, va a ser otra función y de X, ¿cierto? Porque no tiene por qué tener la misma forma, y de hecho es lo que uno ve cuando, no sé, pues le pega a la cuerda de la guitarra, pues, ¿cierto? La cuerda de la guitarra está oscilando en el tiempo, esto mismo está oscilando en el tiempo. Entonces, si yo lo veo en el espacio, en este instante en particular, la cuerda, digamos, tiene esta forma, pero en un instante posterior va a tener otra y va a estar todo el tiempo oscilando en el tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene es que al final la descripción completa de la cuerda, la descripción completa es que tengo un I, pero en verdad va a ser un I de X, T, porque depende no solo de la posición en el espacio de todos estos puntos, ¿cierto? Sino que también depende del instante de tiempo en el que yo esté sacando la foto, ¿sí? O sea, para un T fijo voy a tener, para cada T voy a tener un I de X, si ustedes quieren. Entonces, para el T instante T igual 0, tengo un I de X. Para el instante T igual 1, voy a tener otra función, el T igual 2, el T igual 3. Para cada instante de tiempo voy a tener un I de X que va cambiando de forma. Entonces, lo que yo quiero es poder describir la posición de la cuerda, ¿cierto? Para todo instante de tiempo y para toda posición X. ¿Se entiende, no? Por eso es como un problema que al final fuera como en dos dimensiones, porque tengo que la posición, la altura de esto, cada uno de estos puntos de la cuerda, que la voy a estar describiendo por I, depende del tiempo que yo estoy considerando y de la posición a lo largo del eje X. ¿Se entiende o no, chiquillos? Si hay dudas, me dicen, ¿no? Esto, o sea, como matemáticamente, de alguna forma, no es tan difícil, pero conceptualmente sí es difícil, ¿sí? Porque estamos viendo como ondas que dependen del tiempo, obviamente, y del espacio, ¿sí? ¿Se entiende o no, chiquillo? ¿O no mucho? Entonces, ¿cómo sacar la ecuación de la recta? Exacto, es como sacar la ecuación de la recta, pero para cada instante de tiempo. Cada instante de tiempo va a tener su ecuación, que no va a ser la de la recta, obviamente, salvo que la cuerda esté así, po, esté recta, pero uno no ve nunca las cuerdas que estén así de recta, siempre tienen estas oscilaciones, ¿no es cierto? Entonces, pero para cada instante de tiempo voy a tener una función dada, Ah, ya. ¿sí?
conceptualmente en ese sentido es difícil, porque tengo que cada instante de tiempo, la cuerda está descrita por una función distinta. ¿Sí? O si ustedes lo quieren ver un poquito más general, la posición y depende de las dos variables. Ya uno siempre está acostumbrado a ver en precálculo, en estos cursos que ya han visto, funciones que dependen solo de una variable. Uno dice, en la ecuación, por ejemplo, uno dice, tengo la función y igual x cuadrado. O sea, les digo, para cada x, ustedes tienen un y, ¿cierto? O si tienen el otro ejemplo, decir, no sé, pues, x cuadrado más seno de x. Ese, para cada x, ustedes van a tener un y, ¿cierto? Eso ustedes lo conocen y uno lo grafica, ¿cierto? La primera función es algo así, ¿cierto? Entonces uno dice, sí, pues, para cada x, si ese es mi x, ustedes van a tener un y, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo ahora es que para cada, no solo necesito decir a qué X quiero mirar, sino que también para qué tiempo quiero mirar. ¿Sí? Necesito las dos condiciones, saber en qué instante quiero ver y dónde quiero mirar. ¿Sí? Imagínense que tengo una cuerda y que hace así. ¿Ya? Esta es una cuerda. Tengo para t igual 0, puedo tener esta forma. ¿Sí? Pero en t igual 1 voy a tener otra forma y en t igual 2 otra forma. ¿Sí? Porque esto va a estar todo el tiempo está oscilando. Entonces, es lo siguiente. Ese punto tiene un X dado, por ejemplo. Ese tiene un X asterisco dado. Ese punto que está ahí. ¿Sí? Lo que estoy graficando aquí es eso. X e Y. Ese punto que está aquí abajito tiene un X dado. Si yo quiero decir cuál es la posición de la cuerda, entonces necesito decirles cuál es el X donde yo quiero mirar, pero también en qué instante de tiempo, porque a lo mejor en t igual 0 estaba acá, pero en t igual 1 va a estar por acá arriba, o acá abajo, aquí, o aquí, o aquí, o aquí, porque va a estar subiendo y bajando todo el tiempo, ¿qué es lo que veo? Por cierto, por ejemplo, acá el punto medio del resorte. El punto medio del resorte, es un X fijo. Y esto, si yo hago así, ese punto va a estar cambiando en el tiempo, la altura del resorte va a estar cambiando todo el rato, sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿cierto? Y eso es para ese X fijo. Fíjense que si ustedes consideran ahora esta zona que es más amarillita, ¿cierto? La que está más cerca de mi mano, este del dedo que estoy moviendo, ese tiene otro X. Ese otro X va a tener otra ecuación, porque fíjense que este se mueve mucho menos que el del medio, ¿cierto? Si uno ve así, hacia el ojo nomás, el punto del medio se mueve harto, mientras que los puntos que están más cerca del borde se mueven poquito, ¿cierto? Entonces, claramente, la función que me describe esa parte del resorte es distinta a la que me describe la zona de acá, porque claramente hacen cosas distintas. Los bordes hacen cosas distintas que la parte del medio. Por lo tanto, no necesito saber dos cuestiones. Uno es cuál es el X que yo quiero mirar a lo largo del resorte. Si quiero mirar uno que está más cerca de la mano izquierda, o uno que está más cerca de la mano derecha, o uno que está en medio, o uno entre medio, ¿cierto? Eso me define el X. Pero además tengo que decirle a qué tiempo quiero mirar, ¿cierto? Porque está todo el rato cambiando en el tiempo, ¿cierto? Y de hecho, si lo hago más rápido, hace otras cosas más aleatorias, más feas, ¿cierto? Entonces necesito dos variables. Estas son funciones en verdad de una variable, en un D, pero yo también puedo pasar esto a dos dimensiones, donde voy a tener, como les dije, que Y depende tanto de la posición como del tiempo. ¿Sí? Entonces, voy a poder graficar esto para t igual 0, voy a tener una función así, x e y. En cada instante de tiempo, voy a tener una cosa distinta. Esto para t igual 1, x e y. Y así, hasta infinito. Cada instante de tiempo distinto va a tener una forma distinta. ¿Sí? Entonces, en general, lo que yo voy a lo mejor tener es que y de x, t podría ser perfectamente, por ejemplo, que les diga que vale a por seno de, no sé, kx, no sé, o les voy a poner un número mejor, de 3x más 4t. Por ejemplo, esa es una función que depende de x y del tiempo. Esto sería perfectamente una forma de describir a lo mejor la ecuación, la posición de la cuerda en todo instante de tiempo y para cualquier posición x. ¿Sí? Eso sería un ejemplo típico de una función que tiene dos variables, x e y. ¿Sí?
¿Se entendió, chiquillo, no? ¿Se entiende lo que estamos haciendo, no? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, qué bueno. Ya, entonces, ahora, con todo eso en la cabeza, que es lo que acabo de decir, yo dije que lo que queríamos hacer era describir esto, por ejemplo, para el caso de la cuerda, estamos pensando en un instante en particular. ¿Qué representa ahora esa tangente θ 2 y tangente θ 1? ¿Qué representan eso? Así, en términos de la función, cuando yo tengo un punto, ¿qué me representa la tangente? Ustedes ya saben, ¿cierto? ¿Qué me representa la tangente? La pendiente. Exactamente, ¿cierto? La pendiente. Y matemáticamente, aún más, ahora el compañero, no sé quién fue que respondió, dijo la pendiente. Cristian parece que fue a responder. Dijo la pendiente. Matemáticamente, ¿cómo represento la pendiente así como en términos del cálculo? ¿Qué es la pendiente? Ustedes ya lo han visto, ¿cierto? En su curso. X2 menos X1 partió. Ya, pero eso es para la recta. Pero en general, ¿cómo calculo la pendiente, por ejemplo, de y igual a x cuadrado? Cuando yo les dije aquí y igual a x cuadrado. ¿Cómo calculo la pendiente y que es cuadrado una parábola, ¿cierto? ¿Cómo calculo la pendiente en ese punto? Este ya es tan grande, ¿eh? ¿Cómo calculo en ese punto la pendiente? Cuando tengo esto. Voy a mover esto para acá. Cuando tengo este gráfico. Esa es la función de la parábola, ¿cierto? X, Y. Si les pregunto cuánto vale la pendiente en ese punto en particular. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta tangente? La derivada. Exacto, muy bien. Justamente, la derivada. Entonces, le pregunté, dije, ¿qué representa esto? Cristian dijo, la pendiente. ¿Cómo se escribe la pendiente en términos matemáticos más concretos? Esto representa la derivada de mi función en ese extremo y esto me representa la derivada de la función en el extremo A. Así que escrito eso ahora de manera concreta, ¿qué cosa representa la derivada? Ahora, esto por ahora, solo por ahora, esto es lo mismo que derivada. Esa como D chueca es igual a esta, ¿ya? Para efectos de lo que quiero decir ahora, ¿ya? Así que esto es la derivada de Y respecto de X en el punto B, y el otro lado me queda la derivada de Y respecto de X en el punto A. Así que por eso es que tengo la derivada aquí y menos la derivada acá. Muy bien. Entonces, estamos casi listos, porque escribí de manera mucho más simple y compacta ahora cuánto vale la sumatoria de fuerza. La sumatoria de fuerza es proporcional a la tensión, que era el término que tenía acá, ¿cierto? Era el término que tenía acá, y de lo que estaba dentro del paréntesis ahora me dice que es la resta entre esas derivadas. ¿Ya? Estas son derivadas, son las derivadas de toda la vida. Después les voy a explicar por qué puse ese símbolo raro como chueco, ¿ya? Por último, estamos casi listos, chiquillos. ¿Por qué? Porque tengo sumatoria de fuerzas y tiene que ser igual a ¿qué cosa? Sumatoria de fuerzas, ya sé, me enseñó Newton, que es igual a m por a. ¿Cuánto vale la masa de este tramo chiquitito? Si es que esto tiene delta X, entonces, si yo defino lo que se llama la densidad de masa, entonces, ¿qué sería densidad de masa? Esencialmente, para que se entienda mejor, esto se mide en, por ejemplo, en kilos partido en metro, ¿sí? O sea, como que por cada metro tengo tantos kilos, ¿sí? Sería una densidad, pero no volumétrica. Uno está acostumbrado a la densidad que dice el agua tiene una densidad de 1000 kilos por metro cúbico, o sea, que 1000 metros, o sea, que un metro cúbico de agua pesa, o sea, tiene una masa de 1000 kilos, ¿cierto? Esto en este caso, dado que es una cuerda simplemente, no es un volumen, es una línea, entonces tengo que ocupar la definición de densidad lineal de masa, no densidad volumétrica de masa. Así que si yo defino entonces la masa por unidad de largo, esa masa por unidad de largo, o sea, esto es masa dividido en largo, masa dividido por, o sea, por unidad de largo, la defino como mu, entonces la masa de este pequeño pedacito que está acá
va a ser densidad por distancia, ¿cierto? Y si la distancia es delta X, entonces me queda densidad por delta X, me da que eso es la masa de este pequeño pedacito que estoy considerando. Así que como dije, esto es igual a m por a. Por último, tengo ya el m. ¿Cuánto es la aceleración de este pedacito que está acá? Digo, la aceleración es la segunda derivada de la posición, por cierto. Entonces, la segunda derivada de la posición, como les dije, después les voy a explicar por qué estoy poniendo este símbolo raro y no la d de toda la vida, ¿ya? Por ahora, créanme que básicamente es lo mismo. Si esta d chueca es la misma que esta otra d paradita, ¿cierto? Entonces, sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición, así que la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, por supuesto. Así que si enchufo todo eso en las ecuaciones, fíjense que lo que me da es que tengo sumatoria de fuerzas, que tengo todo esto, tiene que ser igual a m por a. Así que tengo que igualar eso, que estoy marcando acá arriba, con esto que está acá abajo. Si lo igualo, fíjense qué cosa es lo que me da. Me va a dar que tengo, olvídense de este límite, o sea, ustedes ya están grandes igual, que me imagino que todos ustedes ya han visto límites. Entonces lo que tengo es derivada en este extremo menos la derivada en este otro extremo, ¿cierto? Que eso es lo que representa eso. Eso es la derivada en el punto B, esto es la derivada en el punto A, dividido por delta X. ¿Qué representa esto? Entonces representa la función en un punto menos la función en el otro, dividido por delta X. ¿Qué cosa es eso? Es la derivada. Entonces la derivada de la derivada es la segunda derivada. Fíjense a la ecuación a la que llegamos acá. Llegamos a esta maravillosa ecuación aquí, que me dice lo siguiente. Aquí voy a hacer un... Pucha, me quedan 2 minutos más. Ya, pero igual alcanzo, creo yo. Entonces, recuerden, lo que les dije recién, en esta parte, es la función que me describe la onda o la cuerda, es una función en estricto rigor que ya no es una sola variable como antes, como ustedes lo han visto en toda la vida, sino que en verdad es una función que tiene dos variables, que depende del tiempo y de la posición. Y por eso es que hay un cambio de notación. Cuando tengo funciones que son solo de una variable, en una dimensión, entonces la derivada se escribe como dy a dx, por ejemplo. Pero cuando estoy en dos dimensiones o más, esa d ya no se escribe como la d de toda la vida, se escribe así, ese símbolo raro. Se escribe dy partido en dx. ¿Sí? Es simplemente como un cambio de notación. ¿Sí? Que para enfatizar de que estoy en dos o más dimensiones, se escribe así, dy a dx. Así que por eso es que estaba escrito ahora con ese d que está ahí. ¿Sí? Para enfatizar de que estoy en dos dimensiones. Entonces, fíjense qué es lo que tenía. Les dije, la cuerda se describe por una función que depende de dos variables. O sea, estoy en dos dimensiones. ¿Qué ecuación es la que llegué? Esta es la misma que esta, simplemente simplificada. Me dice, la segunda derivada, esto es la segunda derivada de la función, esta es la segunda derivada de la función, respecto a la posición. Y esta es la segunda derivada de la función respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, me dice, la ecuación a la que llegué me relaciona las segundas derivadas respecto a la posición y con respecto al tiempo. Esta famosa ecuación que está acá es la que se llama la ecuación de ondas. Es una ecuación, obviamente, mucho más complicada que cualquiera de las que habíamos visto antes, más que la del péndulo, más que todas las otras anteriores. Es una ecuación que se llama la famosa ecuación de ondas. ¿Sí? Esta es la famosa ecuación de ondas que me dice, entonces me relaciona, que yo en principio debería poder resolverla, y que me relaciona las derivadas, las segundas derivadas de la función que me describe la cuerda. ¿Sí? Esta constante C es la que definía a partir de la tensión en la cuerda y de su densidad. Y vamos a ver de que esta constante C es justamente la velocidad con la que se propagan las ondas en la cuerda. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase porque ya terminamos, son las 10:01. El jueves vamos a seguir con esto, como les decía. Voy a explicar con más profundidad, con más calma, esta famosa ecuación de onda y vamos a encontrar soluciones de esa ecuación de onda. ¿Sí? Les vamos a sacar como el jugo a estas cosas de acá y vamos a ver ejemplos de cuando se propagan, qué sé yo, pulsos. Tengo unas animaciones que hice en MATLAB también y todo. Así que para allá apuntamos.
como les dije, esto es fácil, pese, porque sé, de verdad que es fácil. Al principio cuesta como enchufarse, porque sé que quizás fue una clase como compleja por la matemática que tiene, pero después que haga ejemplos y resuelva problemas, se van a dar cuenta de que al final son bien sencillos los problemas que salen de estas cosas. ¿Sí? Ya, chiquillos, nos vemos. Lo siento por el atraso. Nos vemos Profesor, el jueves. Dígame. tengo una pregunta que no tiene que ver respecto a la clase, sino sobre el control. ¿Cuándo van a estar las notas? Sí, tengo que presionar. Es que ya están. Falta un problema por corregir. O sea, no a mí, le falta al ayudante por corregir. Lo voy a presionar hoy día porque sí que ha pasado harto tiempo. O sea, pese a que tuvimos Sí. el receso y todo, el receso no contaba por si acaso, como dentro de las 2 semanas de plazo. Pero aún así sé que estamos pasados. Así que hoy día, muchas gracias por avisarme, porque ayer me escribió uno de los ayudantes, me dijo, ya tengo las notas, pero falta la del otro. Así que voy Ya. a presionar a Miguel para que suba las notas. Así que, ¿Pero están buenas o igual hay malas? mire, ¿O no la saben? verdad, mire, puedo mirar ahora sobre la marcha las notas que ya están subidas. Está el problema 2. Pucha, estuvo bien mal el problema 2. Pucha, ya. Sí, el problema 2 estuvo bien malo. Miren, recién estoy viendo. Promedio fue un 2,4 de ese problema. Promedio del curso. Recién lo estoy mirando, ¿no? Ni siquiera lo había visto. Me contó nomás Enzo que la había corregido. Pero les voy a pedir sí o sí, o sea, que Miguel a más tarde mañana me suba las notas. Así que Ya. lo siento por el atraso. Gracias. Ya, chiquillos, nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao, chiquillos.